Casa también, preparen la Biblia en Marcos capítulo 5 y vamos a seguir en su presencia, amén. Vamos a seguir escuchando de su presencia. Adoramos, le dimos un tiempo de adoración al Señor. Sí, Señor, te adoramos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 22. Amén. 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 ¿Todos lo tienen? Los que estamos acá y los que están ahí en internet también, busquen Marcos capítulo 5, versículo 22. Gloria a Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies, a Jesús, cuando él vio a Jesús. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos gracias por esta noche donde podemos estar en tu presencia, donde podemos, Señor, adorarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias por lo que estás haciendo y harás en nuestra vida, Padre. Pero rogamos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda obra del enemigo, todo bloqueo en las mentes, todo bloqueo en la mente, en sus oídos, en el nombre de Jesús, declaramos libertad ahora. En el nombre de toda opresión, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en el nombre de Jesús y declaramos la sangre de Cristo en las mentes ahora en el nombre de Jesús. Ordenamos a todo espíritu que quiera bloquear las mentes en el nombre de Jesús, que retrocedan por la sangre bendita de Cristo, y le decimos a los ángeles que acampen alrededor nuestro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Es una historia quizás hace muchas veces que la habremos escuchado, ¿no? Una historia que quizás la leímos o vimos una película acerca de la mujer que se acercaba a tocar el manto de Jesús. Pero a mí me llamó mucho la atención esta palabra hace un par de semanas que la tenía ahí escrita y porque el Señor me había hablado. Y me llamaba mucho la atención todo lo que Dios utilizó para que la mujer pudiera ser sana. Todo lo que movió para que esa mujer sea sana. Porque miren, la historia dice que había en la sinagoga uno llamado Jairo.
Ese hombre llamado Jairo era un principal de la sinagoga, alguien importante de la sinagoga. Pero Dios estaba utilizando a este Jairo para que la mujer tenga el milagro en su cuerpo. Dice la historia en la Biblia que hacía 12 años que ella estaba con el flujo de sangre. Para una mujer ya tenerlo unos días ya le molesta. Imagínense 12 años tener esa enfermedad en el cuerpo. La situación que ella tenía en su cuerpo. Todos los días estar con esa situación, con ese problema. Pero algo que me llamaba la atención también, cómo era el trato de la gente de ese tiempo hacia las mujeres que estaban con el periodo, con el flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que en Levíticos 15, versículo 19, dice que ellos le tenían un trato especial a las mujeres que tenían el flujo de sangre. Dice que las apartaban y que no la tocaban. Y dice que las alejaban. Las dejaban de lado, las corrían y las dejaban de lado. Y aquel que las tocaba, dice que era inmundo también por todo el día, hasta que llegaba la noche. Eso dice el Levítico. Imagínense, una mujer que tenía 12 años, que nadie la tocaba, que nadie le hablaba, nadie se le acercaba. Muy difícil para nosotros mismos, sentirnos que alguien nos rechace, sentirnos que gente nos aleja, que nos aparta, de sentirnos de que nos dejaron de lado. Y esta mujer todos los días pasaba por eso, pero no solo todos los días, 12 años la mujer estaba sufriendo de esta situación. Pero hay una parte que me llamó mucho la atención. Cuando dice que Jesús pasaba, que iba con Jairo, Jairo le pidió que le vaya a la casa a ponerle la mano a su hija para que reciba el milagro. Ella dice que empezó a caminar. Y recuerdan que al principio hablé de que no se podían acercar a ella y se ve que ella tampoco podía acercarse a la gente. Pero a ella no le importó. La multitud estaba ahí. La gente que no podía tocar estaba ahí. Pero a ella no le interesó de que las mujeres y los hombres que estaban en esa multitud, no le interesó, como que no lo vio un obstáculo. Y muchas veces nosotros como vemos obstáculos, queremos algo, tenemos una petición en nuestro corazón, tenemos algo que queremos que Dios haga en nuestra vida y hay obstáculos que se nos vienen en el camino, procesos que Dios permite que nosotros pasemos. Eso le pasaba a esa mujer, tenía que pasar por toda esa gente que le dijo que no podía acercarse, esa gente que la apartaba, esa gente que no la podía tocar. Ella no le interesó. Solamente empezó a mirar a Jesús. Solamente empezó a caminar atrás de Jesús. No le importaba la gente, no le importó los que estaban alrededor de ella, no le importó lo que hablaban de ella, no le interesó nada, solamente quería el milagro. Solamente quería tocar el manto de Jesús porque sabía que ahí estaba el milagro. Ahí estaba. No importaba la multitud y no importó lo que ella escuchaba de lo que le decía la gente. Muchas veces nos pasa eso de que hay mucha gente alrededor de nosotros y prestamos oído y nos estamos mirando a dónde queremos llegar y a dónde que tenemos que tocar para recibir el milagro. Esta mujer no le interesó y pasó por la multitud. Ella pasó, caminó, no le importó el obstáculo, no le importó la gente, no le importó lo que le decían. Inmunda, a una mujer así le decían inmunda, no la puedo tocar, no quiero acercarme al lado de ella. Y el que se acerca también es inmundo. Ella no le interesó eso. Y aunque lo había escuchado, no le interesó. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos cosas? ¿Cuántas veces escuchás cosas que el enemigo pone o utiliza gente para alejarte de Jesús? Para que vos no recibas su milagro. Esa mujer no le interesó. Y yo creo que habrá hecho
pienso, no me imagino y dramatizo un poco. Creo que se habrá tapado los oídos y solamente miró a Jesús. Corrió detrás de Jesús. Ella no le importaba. Ella sabía que si tocaba a Jesús, si llegaba a Jesús, iba a tener su milagro. Es tiempo de mirar a Jesús. Es tiempo de acercarnos a Jesús. Es tiempo, si te alejaste, de volver a Jesús, porque Él tiene el milagro para tu vida. Ella recibió su milagro. No le importó por dónde tenía que pasar. No le importó lo que estaban alrededor. Pero también miren la estrategia que estaba utilizando. Porque la gente estaba distraída, mirándolo a Jesús y mirando al hombre que decía el principal sacerdote de la sinagoga. Lo estaban mirando a él. ¿Cómo? No era normal que un principal de la sinagoga le pida ayuda a alguien. No era normal. Pero él tenía una necesidad. Tenía la necesidad de que sanara a su hija. Tenía la necesidad de que Jesús tocara a su hija y sea sana. Tenía la necesidad de que Jesús llegara a su casa para que su hija sea sana. ¿Cuántos de nosotros tenemos una necesidad? ¿Cuántos de nosotros tenemos un milagro que de hace mucho estamos esperando y no lo alcanzamos? Lo vemos en ella. Quería su milagro porque dice que gastó todo. ¿Cuánto gastó? Todo. No le quedó nada. Dice que fue a todos los médicos, habrá ido a todos los brujos, habrá ido a todos los médicos, pero nunca recibía su milagro. Gastó todo lo que tenía, pero aún así no recibió su milagro. Y tuvo que venir alguien. Y tuvo alguien poderoso que tuvo que venir y pasar por medio de una multitud. Y ella solamente que hizo tocarlo. Qué fe tener, ¿no? Qué fe tener para decir: yo toco el manto de Jesús y recibo mi milagro. Yo acepto a Jesús en mi corazón, lo sirvo, lo obedezco y recibo mi milagro. Yo no me canso de decirle a los hermanos de la iglesia: llénate del Señor, buscale al Señor, empapate del Señor, porque ahí está tu milagro. Porque muchos tenemos que solamente Dios puede sanar, que solamente puede restaurar. Sí, Dios puede hacer todo eso, si nosotros le permitimos. Pero hay un Dios que hace todo. Él te puede bendecir, Él te puede prosperar, Él puede restaurar tu hogar, Él puede traer la sanidad a tu cuerpo. Quizás mucho tiempo tenés esa enfermedad, háblalo de Facebook, mucho tiempo tenés esa enfermedad, Dios puede sanarte. 12 años hacía que esta mujer tenía el flujo de sangre y era una tortura para su cuerpo y para su vida. Quiero que abramos la Biblia en Romanos 8:25 y mantengan la Biblia abierta. Romanos 8:25. 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, ¿sí? Pero si esperamos lo que no vemos, gloria a Dios. Ella no veía nada. Ella no podía ver el poder de Jesús. Pero sabemos que aunque no lo vemos, Jesús está. Aunque vos no lo veas en esa situación que estás viviendo, Jesús está. Aunque no lo veas en ese momento que estás pasando, en ese proceso que estás pasando, Jesús está. Él no se ha ido, Él está ahí. Ten fe. Dice la palabra del Señor que aunque no lo veamos, el Señor está obrando. ¿Qué debemos esperar? Tener confianza en el Señor y esperar con paciencia que pronto va a llegar el milagro para tu vida y para tu casa. Tener esperanza, esperar en el Señor, que pronto va a llegar el milagro que estás esperando. Amén. Ella creía, ella tenía fe, ella quería pasar por esa multitud, alcanzar su milagro, ella quería alcanzar a Jesús y no le importó por todos los obstáculos que tuvo que pasar, no le interesó, ella quería solo llegar a Jesús.
No le importó que la apretara, no le importó que la tocara, no le importó los insultos quizás. Ella quería llegar a Jesús. Debemos tocar ese manto para que el Señor haga el milagro en nuestra vida. Debemos acercarnos a Jesús. Yo le animo a los hermanos que están ahí en Facebook, acércate a Jesús. Es el único que puede salvarte, es el único que puede sanarte, es el único que puede hacer el milagro que tu corazón necesita. Es el único que puede hacer el milagro. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren recibir su milagro? Ese milagro que estamos esperando, ese milagro que estás esperando, todo tiene su tiempo. Debemos esperar en el Señor. ¿Cuántos quieren recibir su milagro? Amén. Con más ganas. ¿Cuántos quieren recibir su milagro? Amén. Ahora sí, ahora sí. Nosotros queremos recibir el milagro de Jesús. Pero hay un obstáculo que debemos pasar. Hay que hacer algo. Sí, hay que hacer algo. La mujer tuvo que hacer algo. Tuvo que olvidarse de todo lo que hablaban de ella. Tuvo que olvidarse de que decían que no tenía que tocar a nadie. Tuvo que olvidarse de un montón de cosas. Pero tuvo que mirar a Jesús. Debemos mirarlo a Jesús. Y vamos a recibir nuestro milagro. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de mirar a Jesús. Quizás mucho tiempo estuviste enfermo, quizás mucho tiempo estuviste padeciendo problemas económicos, quizás mucho tiempo pasando por una situación difícil, complicada en tu vida, con los hijos rebeldes, con la familia rebelde, que no quieren saber nada de Dios. Debemos buscar a Jesús y mirar a Jesús para recibir el milagro. Ella no dejó de mirar a Jesús. Ella no le interesó nada, solamente quería tocar a Jesús. Eso es lo que le pasó también al hijo pródigo. El hijo pródigo fue y malgastó todo. Pero cuando se encontró su momento más complicado en su vida, lo primero que se acordó ¿de quién? De su padre. Lo primero que se acordó es de Dios. Y quizás estamos pasando por momentos difíciles, quizás estamos pasando por momentos conflictivos o con problemas o con enfermedades. Debemos mirar a Jesús y ser como el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:20 que el Padre lo estaba esperando. Jesús nos está esperando. Jesús te está esperando. Y Él está extendido con sus brazos abiertos para darte ese beso y esa caricia. Dice también en la palabra que cuando el hijo pródigo llegó, el padre se colgó en el cuello, lo abrazó y lo besó y le puso la mejor vestidura. ¿Qué quiere decir eso? Que no perdimos las cosas que creemos que perdimos. Dios está esperándote con los brazos extendidos, con los brazos abiertos para devolverte todo lo que el diablo te robó. Amén. Todo lo que el diablo por mucho tiempo te quitó, sea espiritual, sea económico, sea familiar, Dios está ahí, Jesús está ahí para devolverte todo lo que el diablo te robó y bendecirte. Esta mujer creyó en Jesús. El hijo pródigo creyó también en Jehová, en el Padre. Nosotros debemos creer en Jesús. Él tiene la respuesta y la salida para nuestras vidas. Él tiene la respuesta para nuestro milagro. Es tiempo de volver a Jesús. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede darte la salida y la respuesta de todo lo que estás pidiendo y todo lo que estás rogando de hace mucho tiempo. Pero debemos hacer algo. Dios quizás te está pidiendo algo. Dios quizás te está pidiendo compromiso con Él, más tiempo con Él, rendirte a Él, servirle a Él. No sé lo que Dios te está pidiendo, pero a la mujer le pidió pasar por un obstáculo, pasar por la multitud, pasar por todo lo que ese tiempo tenía que pasar una mujer que era repudiada, una mujer que era apartada. Ella tuvo que pasar por la multitud. Y quizás vos tenés que pasar por un proceso para recibir tu milagro. Quizás tenés que pasar por un momento de soledad o quizás tenés que pasar por un proceso de escasez.
O quizás tenés que pasar por un proceso espiritual y vos te sentís que estás en un desierto, que no escuchás la voz de Dios, que decís, el Señor no está. Dios está ahí. Dios está ahí. Está esperando nomás que te acerques más a Él y confíes en Él. Dice que la mujer tocó el manto y apenas lo tocó, recibió la sanidad en su cuerpo. Cuando ella recibió la sanidad en su cuerpo, ella se quedó ahí como sorprendida por lo que Jesús hizo. Pero rápidamente Jesús se dio cuenta de que algo había salido de él. Su poder había salido de él. La mano de Dios la movemos nosotros. El favor de Dios lo movemos nosotros. Cuando tenemos fe y confiamos que para Él no hay nada imposible. Confiamos de que Dios puede obrar en tu milagro. Quizás estamos pasando por conflicto, por necesidad. Debemos creer en el milagro del Señor. Debemos creer que Dios puede obrar en esa situación que estamos pasando. Debemos tener fe, debemos tener esperanza, confiar en el Señor. Y aquellos que se han alejado del Señor, tenemos que volver al Señor. Tenemos que volver al Señor. Jesús te está llamando. Él está ahí a la puerta de tu corazón y Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte, Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte, Él quiere devolverte todo lo que el diablo te ha quitado o la situación que estás viviendo. Él quiere ayudarte a salir adelante. Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Como estuvo para la mujer, también está para vos. Como estuvo con Jairo, también está para vos. Dios está aquí. Y Jesús está también en la casa de cada persona. Su presencia, como está aquí, está allá. ¿Cuánto en esta noche quiere rendirse al Señor para recibir su milagro? Yo me quiero rendir al Señor y tener fe que Él tiene poder para darme mi milagro. Todos tenemos algún anhelo, algún deseo en nuestro corazón. Hoy Jesús nos está diciendo que nos acerquemos a Él. Aún más de lo que estamos. Quiere que estemos más cerca de Él. Más cerca de Él, más confiando en Él y creyendo que de Él va a salir el poder para nuestro milagro. Amén. Yo les invito a ponerse de pie, cerrar sus ojos en el nombre de Jesús. Y así como la mujer creyó en el poder de Dios, creyó en su presencia, creyó que Jesús podía sanarla y darle el milagro de su vida, la sanidad en su cuerpo enfermo. Hoy en esta noche, Jesús, abrile tu corazón, que Él quiere bendecirte. Yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé por lo que estás viviendo, pero sé que Jesús está ahí. Y Él quiere darte ese anhelo que estás necesitando, ese milagro que estás necesitando para tu vida. Pero solamente te está pidiendo que abras tu corazón a Jesús. Que creas en Él como tu único Salvador. Que creas en Él como el único que puede hacer el milagro en tu casa y en tu familia. Dice su palabra que para Dios no hay nada imposible. Solamente debemos tener fe y creer que Él puede hacerlo. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, y declaro que tu poder desciende en este lugar y en cada casa que está escuchando mi voz. Declaro, Señor, en esta noche que tu poder desciende, Señor. Que donde hay puertas cerradas en esta noche se van a abrir. Donde hay un corazón dolido, viene tu sanidad. A donde hay un cuerpo enfermo, Señor, viene la sanidad del poder de la sangre. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo creo en un Dios de poder, un Dios que no tiene límite en llegar a nosotros. Hoy te digo que abras tu corazón para que Jesús haga el milagro en tu vida. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere bendecirte. Él quiere sacarte de esta situación que estás viviendo, de este proceso que estás viviendo. Él quiere estar contigo. Él quiere quitarte toda angustia, toda tristeza, toda soledad, todo rechazo que el hombre te ha hecho, la mujer. Él quiere sanarte. Y recordar que Jesús está ahí. Su presencia está en nuestra vida, en nuestra casa. Su poder. Y nada va a limitar
nada. Nada va a limitar a Dios que Él se mueva con poder. Nada va a limitar a Dios, porque Él te ama. Él está ahí en tu corazón. Y Él solamente quiere que te rindas, que te esfuerces y que le busques para que Él pueda bendecirte. Él es el único que puede sanarte. Él es el único que puede bendecirte. Él es el único que puede abrir esa puerta que hace mucho tiempo el enemigo la tuvo cerrada. Las mantuvo cerradas por mucho tiempo, pero hoy en esta noche vamos a declarar puertas abiertas en el nombre de Jesús. Vamos a declarar cuerpos sanos en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que el Señor derrama de su poder en tu vida. Y que este tiempo que vas a vivir con el Señor va a ser mucho más grande, mucho más poderoso en tu vida. Y todos los que se fueron de al lado tuyo, sean tus hijos, sea tu familiar, sea tu esposa, tu esposo, declara